Estamos con un amigo, ya ha estado varias veces en esta casa y agradecemos enormemente la gentileza de que pase por aquí. Me refiero a Walter Hugo. ¿Cómo estás, Walter Hugo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar otra vez con ustedes. Walter Hugo es un importantísimo relator de fútbol, actualmente trabajando en la más antigua radio que tiene la ciudad de Rosario, que es LT3. La más antigua del interior. La primera del interior, ese es la vieja radio serialista. Y para nosotros tiene un cariño muy especial LT3, porque fue ahí donde comenzamos, hace 30 años atrás prácticamente, los primeros programas del Ministerio, cuando todavía LT3, la vieja radio serialista, era del Estado, y ahí supimos hacer muchos amigos por aquellos años 80, así que siempre guardamos muy lindo recuerdo de esa radio. Estás ahí emitiendo los partidos, relatando los partidos de Central y de News. Central, News, la selección, partidos de eliminatorias, lo mismo de siempre desde hace ya casi 30 años que hago este trabajo. Yo debuté acá en Rosario el 18 de julio de 1987. En el 87, ya vas camino a los 30 años ya aquí. Estamos casi al borde. Pero tus orígenes son del otro lado del charco. En Uruguay. Sos uruguayo. Yo soy uruguayo, nací en Artigas. Artigas en el norte, ¿no? Frontera con Brasil. Artigas. De lengua dura hablamos allá. Sí. ¿Cómo andás? Tenemos ese cantito. Tiene un cantito, ¿no? Porque porque a pesar de que Uruguay no es un país muy extenso en territorio, sí está muy marcado los regionalismos. Sí, por supuesto. Y aparte la frontera influye mucho en sí, eso. ¿no? La frontera, fundamentalmente la frontera con Brasil, que es la que tiene el idioma, digamos, más cargado, porque después las otras fronteras, que son río de por medio, son con Argentina y más o menos venimos bien, ¿no? Si me permitís, quiero mandar un saludo, por favor. Seguramente nos están mirando los hermanos de Río Grande y de Ushuaia, que siempre, cuando estuve allá, hace un año y medio ya que los estuve visitando, los hermanos de la Iglesia Vida Eterna de Río Grande y de Ushuaia, siempre estaban mirando el Canal Luz, siempre estaban sintonizados. Bueno, tenemos en la Iglesia Vida Eterna grandes amigos, entre ellos un amigo personal como el pastor Nino, a quien también aprovecho para mandarle un caluroso saludo. Don Nino. Walter Hugo, en Uruguay naciste y te criaste ahí en Artigas. ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Hasta los 18. Ahí me vine a Montevideo a estudiar, hice la carrera de bombero. Yo fui oficial de bombero. Me recibí, estudié 3 años en la escuela de cadetes. Me recibí y ejercí por 5 años. Y cuando me mandaron a Piriápolis, yo tenía una historia que yo quería trabajar en radio. Esa pasión estaba. Es muy, no sé, pero es una tradición uruguaya. La radiofonía ha dado grandes voces para este lado, ¿no? Bueno, hemos tenido la suerte. Sí. Yo digo que los que tenemos este color de voz, este tono de voz en Uruguay, o cantamos tangos o relatamos fútbol. Acá, por lo general, en Argentina, un tipo con esta voz casi siempre termina como locutor ¿no? Comercial, leyendo avisos. Sí, pero el relato tiene un peso muy grande. Y lo que pasa como es que tiene el fútbol en el Uruguay. En la prehistoria, digamos, cuando nacieron los relatos en Uruguay, los relatores que teníamos eran tipos de voz muy pesada, y es un poco como que nos influyó a que todos los que andábamos más o menos en esa tonalidad, en esa coloratura de voz, seguíamos ese camino, ¿no? Yo tengo tremendas influencias de los relatores uruguayos que yo escuchaba cuando era chico. Y además, en general, el uruguayo tiene una cantidad de palabras mucho más amplia que las que usamos nosotros. Yo tengo una impresión que, en cuanto a la verborragia, ¿no? La capacidad de decir, el uruguayo es alguien que sabe decir. Así que, sin duda, y viendo a la luz de los resultados, no le erraste de profesión. No, la verdad que no, eso fue una pasión que yo tenía desde chiquito. Y estando en los bomberos, me conectaron de diferentes redes, me habían puesto a dar el parte de los bomberos para las radios. Y ahí empecé. Y tanto insistí que al final me mandaron a Piriápolis, porque en Piriápolis no había radio, y resulta que inauguraron una radio en Piriápolis, y yo en Piriápolis dejé de ser bombero
Era el jefe de bomberos de Piriápolis. Ah, mira. Me fui y me puse a relatar en la radio, en una radio chiquitita que recién comenzaba. Yo la inauguré. Y bueno, después de ahí se vino a Argentina. Me vinieron a buscar de la radio número 1 de Uruguay en el 89. Yo estuve hasta el 92 relatando en CX12 Radio Oriental, que era la número 1 del país. La radio con la que yo soñaba relatar de chiquito. Y así que 92, llegaste a relatar sí, en la radio de tus sueños. Sí, por suerte, sí. Dios estaba en mi camino. Mirá. Siempre andaba ahí mostrándome cosas, aunque yo no sabía leer las cosas de Dios. ¿No entendías mucho? No me interesaba tampoco. Era en ese sentido, yo de grande me encontré con eso. Tengo grandes amigos uruguayos y tengo la bendición de poder visitar seguido Uruguay. Es un país que me gusta, que estoy siempre a gusto cada vez que puedo estar por ahí. Pero también se reconoce como un país de los más escépticos o donde el cristianismo tiene la menor tasa de influencia en toda América. De hecho, es de los pocos países donde el Estado siempre fue laico, ¿no? Sí, no tiene una religión oficial. No. Eso tal vez de alguna manera te marcó para ser un poco indiferente. Tu cultura, digo, la cultura del país. Me crié en una casa y en un barrio, como tú decís, no se hablaba. No se hablaba de Dios. No, en mi casa nunca hubo una Biblia, por ejemplo. Ajá, mira. Mi abuela de chiquito me enseñó el Padre Nuestro y no me explicó ni por qué. Ajá. Y yo las pocas veces que fui a la iglesia de joven en Artigas, fui a la iglesia católica y por algún casamiento de algún pariente, ¿no? Como que no... No estaba en tu esquema de cosas. No estaba dentro de mi radar, era como algo que no... Parecía como que no era para mí, ¿no? Tenemos un informe de presentación sobre Walter Hugo, así que diré, si usted lo tiene, apriete el play que queremos ver un poquito. Hoy, en De Regreso, nos visita el periodista, relator deportivo, Walter Hugo. Si vinieran todos los científicos del mundo y me dijeran, Walter Hugo, mira, estuvimos trabajando hace 25 años, que estamos investigando de todas las formas posibles, quédate tranquilo que Dios no existe. Yo digo, pero si el corazón mío usted no lo investiga, Dios vive acá adentro. Y eso no puede tocarlo. Está bueno. Dios vive acá. Vení que yo te voy a mostrar que Dios existe y que está vivo. Bueno, porque hablabas de tu indiferencia a la realidad de un Dios, pero la última entrevista que te vimos en este piso, bueno, nos sorprendió mucho descubrir que detrás de este relator, de este hombre que siempre nos acompaña en tantos años, en el caso de nuestra casa era casi, era un clásico poner el Walter Hugo Gol, y descubrí que hay además una persona de fe. Si yo me convertí de grande, me convertí hace 3 años. 3 años, apenas. Apenas. O sea que estás en el primer amor. Sí, estoy en eso. Y desde hace mucho tiempo, ¿viste? Cuando vos empezás a contar anécdotas, que te invitan los amigos, los clientes de la transmisión, o en los clubes, o los propios oyentes por ahí te invitan a comer un asado, que es la clásica, ¿no? Entonces uno empieza a contar historias y contar anécdotas y te dicen, che, ¿por qué no escribís un libro? Ah, mira. Y bueno, gracias a un pastor, el pastor Marcelo Lafitte, que tiene una editora, una compañía editorial, digamos, que hace libros cristianos. Claro. Sí, un periodista. Y que es periodista también. Sí. Nino Galvano le habla y dice, ¿sabes que acá se congrega con nosotros un relator muy conocido de la ciudad? Entonces él me quiso conocer. Y entramos a conversar y bueno, surgió lo del libro, que él hacía libros cristianos. Yo digo, bueno, yo tengo un libro de anécdotas de mi paso por el fútbol, desde chiquito. Y me dice, ¿y por qué no haces un libro que cuente tus anécdotas de fútbol y tu testimonio? Y surgió y aquí está. ¿Lo tenés aquí? Y este es el libro. Te traje uno para ti y uno para tu papá. Ah, bueno. Mirá, con dedicatoria, a Pablo Silvestri, con amor en Cristo, que sea de bendición, seguramente lo será,
Este es el libro, se llama La Biblia, el fútbol y la radio. Ahí lo está tomando Gustavito. Por lo que se ve, por las fotos. A puro cuento, porque están las anécdotas están Habla un contadas poco como cuentos. de historias de tu vida, pero Sí. a modo de cuentos. A modo de cuentos. Cada anécdota es un cuento que empieza y termina. Y obviamente, uno de esos cuentos es mi testimonio. Qué bueno. Que me pareció una buena idea, no solamente para llegar... Yo lo estoy presentando ahora en las iglesias evangélicas. Ajá. Ahora el domingo estoy en Junín. Estuve en Buenos Aires, estuve en Luján y voy a estar durante todo el mes de junio presentando los domingos en distintas iglesias de aquí de la ciudad y de la zona, y en julio me voy a Uruguay. Vas a estar presentarlo en tu patria. Qué en distintos bueno. lugares de Uruguay, porque buena parte, digamos, la mitad del libro se desarrolla en Uruguay. Claro. Los escenarios son uruguayos, que fue mi juventud, mis comienzos, ¿no? Tus comienzos, hay un capítulo que estoy mirando de la manguera al micrófono, ese clic entre... Ahí cuento cómo yo, siendo bombero, terminé trabajando terminando en una tras radio. un micrófono. Qué interesante, lo vamos a mirar. Muchísimas gracias. Este para mi padre, Sí. Lo tomo. Walter Hugo. Que sea de bendición. Va a ser de bendición, seguramente que sí. Porque siempre personas que pueden tener un acercamiento a Dios, una historia de reconciliación con Dios, son de bendición. La palabra de Dios dice en la promesa de Abraham que no solamente la persona es alguien que es bendecida, sino que serás bendición. O sea, sin lugar a dudas, la experiencia con Dios no solo nos marca en lo personal, sino también nos da una oportunidad de ser para otros. Y eso es lo que yo estoy disfrutando ahora, Pablo, porque a raíz de este libro, a las iglesias en las que me han invitado, no solamente las de mi congregación, digamos, sino otras iglesias, estuve en la iglesia del Nazareno de Pilar, estuve en la Asamblea Cristiana de Villa Devoto, en Buenos Aires, y yo hago una presentación en donde cuento un poco la historia del relato, porque tiene mucho que ver con Uruguay y Argentina, como para enganchar de por qué estoy yo ahí arriba. ¿Y qué pasa? Me ha sucedido que los pastores me han comentado, cuando hemos anunciado tu presencia aquí, no solamente vinieron los que vienen siempre a congregarse, trajeron a 3 o 4, cada uno amigos, que les interesa porque vas a hablar de fútbol. Entonces, ahí digamos como que se concreta el hecho de decir, bueno, no solamente vienen para escuchar la palabra de Dios, porque de pronto si no era por la presentación del libro y que había un relator que iba a contar anécdotas, esa gente capaz que no venía a la iglesia. Claro. Entonces como que vas sumando, Qué ¿no? bueno, qué como bueno, que vas cumpliendo qué un bueno. poco con la gran comisión, con Sin un duda. granito de arena chiquitito. ¿Cómo ves el fútbol argentino? Complicadísimo. Complicadísimo porque ahora estamos pasando por un momento tremendo y no quiero que pase Bueno, hay una crisis muy grande en la AFA, ¿no? que en algún momento estemos extrañando a Julio Grondona. Porque ¿Quién diría, no? Partamos de esta base, si él estuviera vivo esto no pasaría. Y eso ya es muy grave. Sí. Porque los primeros años de Grondona fueron brillantes. Los últimos años de Grondona fueron lamentables. Lo que la gente se acuerda, lo que queda más presente es lo de los últimos tiempos. Claro. Pero lo vamos a terminar extrañando porque esto en donde estamos metidos es un tembladeral. No sabemos quién va a dirigir la Asociación del Fútbol Argentino, por dónde se van a ver los partidos, Bueno, también cuántos eso, ¿no? equipos van a jugar, cuántos descensos va a haber. O sea, es demasiado todo junto. Y a no tanto tiempo del comienzo de un nuevo torneo. Se supone que en agosto tendríamos que estar jugando, pero no comenzar. sabemos cómo. Claro. Ni quién, ni si va a haber Superliga o no va a haber Superliga. ¿Qué es eso de la Superliga? La Superliga es un invento que hicieron para tratar de quedarse con la parte grande de la torta, digamos, con la mejor tajada de la Claro. torta económica, Claro. que es para los grandes. Los grandes hacen una liga entre ellos. En la idea del fútbol para pocos, ¿no? Para el pequeño grupo que maneja la elite del fútbol y el resto con poca posibilidad de avanzar, de acceder. El tema es que vos para hacer una Superliga como hay en Italia o hay en España, vos tenés que tener super equipos. Los super equipos se hacen con superestrellas y a nosotros ya no nos quedan. Ya no queda, ¿no? Ni estrellas nos quedan. Entonces, ese es el primer problema, porque después que vos armás esto, el gran tema es la plata, el dinero, la gran recaudación que hay detrás del fútbol por televisión.
Pero el fútbol es un espectáculo. El campeonato, el último que se jugó en la República Argentina, que terminó hace poquito, ese campeonato, del que fue campeón Lanús, ese campeonato no se lo vendés a nadie. No. Porque es de muy pobre nivel. Sí. Si vos, más, te pones a comparar, a mí me pasaba que tenía que ir a relatar partidos y a la mañana estaba mirando fútbol inglés. Claro. Al rato un partido del fútbol español. Y después ver ¿por qué eso? no me toca uno parecido? Claro, después ver eso, ¿no? Después Claro. tener que ver. Y aparte en este desorden, Claro. que es una cosa que incluso va a contagiar al gobierno, porque el gobierno está empezando. Tiene problemas con los tarifazos, con las protestas de la gente. Y tener problemas La con el gente- fútbol, y que ahora es una decís, "Che, pasión, tampoco ¿no?". fútbol se va a poder jugar, entonces es como que es una mancha negra media grande para el gobierno. Y pensando en lo local, ¿no? Porque también aquí la ciudad de Rosario ha tenido historia de fútbol, como dos grandes equipos como Riquísima la historia. y Central, que han sido también generadores de grandes estrellas del fútbol, pero también no pasando los mejores momentos. Pensando en el equipo del Parque, con también cierta zozobra institucional. Y ahora estamos en ese impasse, a ver qué va a pasar. Mientras los otros equipos están viendo cómo se refuerzan y están tratando, en Newell's Old Boys están armando las elecciones. Recién el 20 de junio tendremos presidente y a partir de ahí veremos quién es el entrenador y a partir de ahí cuánta plata hay para los refuerzos. O sea, como que se dejó pasar mucho tiempo. Y en Central esta situación de decir, la exigencia que tiene el conjunto canalla es ganar algo. Ganar un torneo. Ganar algo concreto. Claro. Entonces Había una por ahí gran yo ilusión. veía Había al una chico que decía que apuntara al campeonato, porque si el campeonato parecía más accesible, Claro. el campeonato parecía más accesible, no se inclinó por ninguno. Al principio se inclinó por el campeonato, la Copa Libertadores la jugaba Claro, de pero taquito. se fue dando los Después resultados. Se fue Claro. poniendo más atractiva la Copa, Claro. que esa es la gran deuda que tiene el fútbol rosarino, Sí, digamos, ¿no? Porque con la historia. No tiene una Copa Libertadores. No tiene una Copa Libertadores, Newell's llegó 2 veces a la final, pero se topó con equipos tan difíciles como No. era Nacional, ¿no? Nacional y Pensando en San Uruguay Pablo. y San Pablo, que en sus mejores momentos. Que salieron campeones del mundo Claro, después. ambos equipos en los mejores. Pero bueno, Dios quiera que enderece el fútbol local, pero sobre todas las cosas que Se enderece la AFA, Pablo, porque se endereza el fútbol local. Y no y tenemos, tenemos dónde jugar, sería dramático, ¿no? Vamos a andar derecho entre Pero nosotros. el otro de los dramas que vemos en el fútbol, y que yo lo lamento mucho, porque a mí me gusta mucho ir a la cancha, soy alguien que habitualmente iba cuando era más joven, más niño, me gustaba mucho, y me gustaba ver el fútbol de ascenso, yo iba a ver mucho a Central Córdoba, porque era del barrio y un cariño por los charrúas, pero hoy hay que pensarlo para ir a la cancha, Sí. hoy hay que pensarlo 2 veces. Desgraciadamente es Sí, así. pero che, es un espectáculo de fútbol, no es la guerra, pero hay muchos que han interpretado esto como si esto fuera una guerra. Vos que estás ahí adentro, de alguna manera, del fútbol, ¿cómo percibís tanta violencia? ¿Cómo te afecta en lo personal? Bueno, el tema es que uno está opinando y está diciendo cosas siempre. Nosotros en la radio no tenemos un estilo periodístico complaciente. Y a veces tenés inconvenientes con eso porque vos te enfrentás a... Hay un poder paralelo con el tema de la violencia, los que manejan... ahora bajó bastante el tema porque no pueden viajar los visitantes. Pero cuando viajaban los visitantes era todo un problema ese. Porque había que bancarlos. A los pesados había que bancarlos. La gente normal era la que iba. Pero los pesados, los muchachos, los que dicen que son que se matan por el club, sí, todo eso, esos hay que bancarlos porque si no, no viajan. Ajá. Y hay que bancarlo más. O sea, el tema de los barra bravas es un negocio también. es un gran negocio. Es un gran negocio. Porque tienen un montón de clientes cautivos. Ahí está la droga, ahí está los robos. Hay cierta connivencia con los malos policías. Delincuencia pura. Está todo, Claro. hay mucha corrupción, mucha delincuencia. Y enquistado entre Y los se clubes. escudan en eso. Vos fíjate que cuando está la gente, digamos, entre comillas, normal en la cancha, y entra a la barra, que son los violentos, los que generan todo eso, el resto aplaude. Aplaude. Es curioso. Entonces todo vos eso, decís, ¿cuál es el comportamiento? Cuando la filial de Boca traía al Rafa Diceo, un delincuente, los padres llevaban a sus hijos a sacarse fotos. Sacarse con él. fotos con él. Entonces vos decís,
Hay algo que no tenemos está bien, ¿no? muchas cosas corridas de, Hay de algo la que no línea. está bien, hay algo que no está bien y que creo que una de las reformas que se merece el fútbol también es cambiar los paradigmas, los valores, ¿no? Porque no puede ser que se premie esto. Y es complicado porque el fútbol termina siendo una caja de resonancia de lo que pasa afuera. Porque no es que la gente se vuelve mala cuando está en la cancha. El tipo que es malo en la cancha es malo todos los días. No es que vos sos un santo y en la cancha te transformás en un demonio. Pero he visto gente que se parece que se transforman, ¿eh? Esa Me impresión. parece que se toman licencia. toman licencia. Cuidan más afuera. Se cuidan afuera, no es que no lo viven, sino Claro, que de porque alguna afuera, manera, si te haces el loco, digamos, afuera, claro, terminás en tenés cana. Si te haces el loco en la cancha, nadie, no pasa nadie nada. te dice nada, claro. Y es claro. así, y es lamentable. Es como un ambiente donde está todo permitido. O sea, desde el periodismo es complicado moverse en ese en esas caldo, aguas, ¿no? claro. Porque nosotros formamos parte de ese caldo también. Somos un ingrediente de ese caldo que se cocina todos los fines de semana. Como le debe pasar a los pastores, a ustedes, que tienen una congregación, tienen un montón de gente que viene y los escucha, y son obedientes, pero ustedes forman parte del caldo de la Por sociedad. supuesto. Vos vivís Se vive y en se la sufre. ciudad, tenés que ir a hacerle la cola en el banco, no hay un banco para evangélicos. Sí, pero Vas al mismo banco de todos. es cierto, pero A la como EPE es la de todos. o pero- sea, pero y, se da y algo- sos un ingrediente de ese caldo se también. da, hay ambientes Es toda donde una lucha. Sí, pero hay ambientes donde se da esta exteriorización brutal del enojo, de la violencia, de los gritos, de los insultos, y a veces los estadios, como también pasa por ejemplo en el tráfico, la gente se transforma mientras maneja. Detrás del volante. Detrás del volante se impune, puede decir cualquier contagia con cosa, algo. puede Desencajarse. desencajarse, ¿no? Son cuestiones curiosas de las reacciones sociales. Quería preguntarte, estamos a las puertas del comienzo, esta noche comienza, ¿no? Sí, hoy. Esta noche comienza Hoy la Copa arranca, América. 22:30, Estados Unidos, Colombia. Estados Unidos, Colombia. ¿Tenés alguna impresión del seleccionado argentino? Yo creo que tiene una gran presión el seleccionado argentino porque cada vez que hace una Copa América es favorito. Primero porque tiene uno de los mejores planteles de todo el continente. Eso es casi irrefutable. Sí, ¿no? Por lo menos en cotización. En cotización y en nombres y en rendimientos. Sí, sí. O sea, Argentina va a la Copa y pone en la cancha al mejor jugador del mundo desde hace unos cuantos años. No es que lo descubrieron anteayer. Sí, es verdad. O sea, viene siendo y no ha ganado la Copa. Ha llegado a la final y ha perdido. Entonces tiene una presión muy grande, precisamente por eso, por los nombres que lleva. Y eso es contraproducente. Y eso es una presión. Eso es una presión extra. Tener que ganar por obligación. Complicado eso. Es complicado, ¿no? Ser favorito. A veces conviene ir de Porque el punto y mejor no de discurso, banco. ¿cuál es? Lo importante es competir. Sí, pero nadie quiere competir simplemente, ¿no? Si no ganás con el mejor del mundo, te ¿No es caen. cierto? Claro. con todo. Y ese es un peso que lleva el pobre Messi también sobre sus espaldas, el no haber podido ganar nada todavía con la selección nacional, mientras que en su club lo ha ganado todo. Claro, y ahora con este otro tema que no sabemos cómo va a reaccionar, cómo le va a afectar Los temas judiciales, que ¿no? su papá esté procesado y que le estén pidiendo prisión por una cuestión de evasión tributos, fiscal. sí. Que vos decís, el tipo no puede decir me equivoqué o discúlpenme, no me di cuenta. O sea, se choreó un montón de millones que no le pagó al fisco, o sea. Pero eso, lo curioso de porque España... hay accidentes que te pasan. Sí, puede pasar, te puede claro. pasar una desgracia, te falla el freno del auto y atropellas a alguien, pero no pagar los impuestos. Pero lo curioso que pagó después con una multa importante, pero sin embargo en España suele ser un tema que se requiere más allá del pago, porque han pagado. En algunas Finalmente han cosas son pagado. serios. En algunas cosas son muy serios y están ahí Y siempre te discutiendo queda, el tema, ¿no? siempre te sale fácilmente el hecho de decir para qué. ¿Para qué? Con ¿no? todo Con la que tanta, tenés. con tanta, con ¿Qué tanta. queda para el pobre tipo que está vendiendo fideos En la calle. ¿Cómo? Y Messi tan querido por los rosarinos, pero a veces un poco resistido, yo lo veo por el periodismo, especialmente el periodismo capitalino. Sí. Últimamente Porque se lo comparó mucho con Maradona. Con Maradona, ¿no? Y Maradona casi como que era una garantía de que ganabas. Claro. Con Maradona claro. era difícil que pierdas algo. Sí, ¿no? Maradona se ganó el Mundial del 86, Él. él y dos más. Sí.
Digamos, hay 2 más que andaban ahí ayudándolo. Es verdad. Entonces, como que esa es la exigencia, ¿no? Ganás tanto, ganas tantos ¿Y qué pasa premios. que aquí no? ¿Y qué pasa que aquí no? Me parece que tiene el problema pasa por el carácter. Ajá. Pero, Maradona era un tipo que encaraba. sí, ¿no? Tiene que ver un poco también con la crianza. Con el Maradona, background, con lo que vivieron, ¿no? Dicho sin ser peyorativo, pero de esta forma hablamos todos. Maradona era un negrito de la villa. Claro. Y Messi no. Que tuvo que salir a pelearle la vida. Que Dios lo iluminó con ese talento claro. inconmensurable que tenía. Claro. Y a Messi lo tocó también con eso, pero fue criado en otro entorno, con mucho otro más carácter, protegido. con otro carácter. Claro. Sin embargo, encontró en un equipo como el Barcelona un ámbito para un desarrollo que está batiendo todos los récords, todo Ideal lo que para se puede él. Me ideal parece que para en cualquier él. otro equipo No hubiera funcionado de la misma manera. No, por lo menos no hubiera llegado a lo que llegó. Le tocó justo. En tu mirada, ¿es el mejor de la historia? ¿Es el mejor de este momento? Es el mejor de este momento. Ajá. ¿Quién está para vos en el podio? Diego Armando Maradona. Ajá. Sos maradoniano. Siempre tengo que aclarar esto. Maradona jugador de fútbol, porque desde que dejó de jugar al fútbol, Maradona como que se tira a tierra, Claro. agarra un camión de tierra y lo tira para arriba y se pone abajo, ¿viste? O sea, cada cosa que hace... Pero da gusto verlo jugar, ¿eh? Como jugador de fútbol, para mí fue lo máximo. Los otros días con mi hijo, que tiene apenas 9 años, o sea, descubrió quién es Maradona en estos tiempos, mirando, pues le gusta mucho el fútbol, entonces mira videos. Claro. Y pusimos a... Por suerte están los videos. Por suerte, que no están todos los que debieran estar, ¿no? Sí. Porque si hubiera jugado en estas épocas sería otro... Y aparte nosotros no vimos casi que lo mejor de Maradona, que fue en el Napoli. Claro, hay muy poco de eso. Por lo menos no lo vimos nosotros. Y además te aparece, digamos, lo obvio, lo que ya vio todo el mundo. Pero él jugó, y a mí por ahí me ha llegado alguna vez en Facebook un compendio de todas las jugadas geniales que hizo Maradona. Que no terminaron en gol. Sí, eso estuve viendo. Esa estuve viendo con mi hijo el otro día. Impresionante. Se te pone la piel de gallina. Este muchacho jugaba. Qué jugador. Y ya en ese momento tenía problemas con la droga. Y ya había problemas. Claro, lo que pasa era muy joven, ¿no? Era muy joven todavía. O sea que sin la droga Maradona no hubiera tenido techo. No hubiera tenido. Él lo dice, terminaba jugando en Saturno. ¿Qué jugador hubiera sido? Claro. ¿Qué jugador hubiera él mismo sido? se dio cuenta. Sí. Walter Hugo, ¿y vos quisiste ser jugador? Porque a veces los que cuentan, los que miran, los que relatan, en el fondo no estaba en lo tuyo. No, yo de chiquito, cuando mis compañeros jugaban al fútbol, yo pedía para ir al arco. Ah, sí. Para poder relatar el partido. Para mirarlo. Y relatarlo, yo iba relatando lo que jugaban mis compañeros. ¿Ya relatabas de niño? Sí, de chiquito. Era un plomo, andaba todo el día, relataba partido de 4 horas. Era una cosa insoportable. Yo siempre quise ser relator de fútbol. La primera vez que mi papá me llevó al estadio en mi pueblo, yo tenía 6 años. Y yo entré, miré el partido y no me llamó la atención. Vi las cabinas y estaban los tipos que yo escuchaba por la radio ahí relatando y me quedé todo el tiempo mirándolos así, de espaldas a la cancha. ¡Qué bárbaro! Me fascinó y no sé por qué, porque en mi familia no había nada, ni nadie nunca me incentivó a eso. Mirá. No, una cosa extraña, me cayó... Estaba ahí. Como también te cayó de alguna manera la fe, porque casi sin buscarla. No, sí, directamente sin buscarla. Ajá. A mí me atropelló. ¿Te atropelló? Sí, me atropelló mal. Me atropelló mal en una situación muy complicada de mi vida. A mí no se me ocurrió pedir ayuda a nadie. Ajá. Pensé que lo resolvía yo solo y en un momento me di cuenta que no lo resolvía. Y digo, bueno, el único camino que me queda es suicidarme. Y esa fue la decisión que tomé. No, lo contás así de una forma como un relato, pero cuando estás hablando de situaciones muy complicadas. Muy complicadas, ¿no? Para que una persona entienda que es lo mejor que puede pasarle morir, ¿no? Alguna vez yo escuché decir que para quitarse la vida había que tener mucho coraje y no es cierto eso. Tener que estar muy desquiciado para pensar que esa es la solución de lo que fue. Claro. Además, lo mío era un problema, un quebranto económico y una angustia muy grande, pero era económico. Yo ni siquiera tenía... Porque, a ver, vos me decís un tipo que tiene un cáncer y que no tiene fe, y que sufre, y que ve que cada vez se deteriora más, y que cada vez está peor, y que cada vez puede hacer menos cosas, que se le pase por la cabeza suicidarse, como que vos decís, bueno... Tendría alguna lógica, tal vez. Tendría alguna lógica dentro de lo que es habitualmente, digamos, si no está la fe de por medio, ¿no? Claro. Que no era mi caso, yo no tenía la fe. Y aparte,
yo ya había... Pero tu caso era, yo ya tenías problemas yo ya económicos. había empezado a concurrir a la iglesia, pero yo iba a la iglesia para escuchar a la banda, la música me volaba. ¿Te gusta la música? Sí, aparte me gustó mucho la banda de la iglesia, Ajá. a la que caí por casualidad. Y iba y miraba la música y después como que decía, bueno, ya que estoy acá me fumo todo lo que venga, el resto de la prédica, todo lo otro que se hace, Mirá. que hoy lo hago disfrutando como loco, pero digo, bueno, porque me parecía, aparte yo como, a ver, era muy notorio en la iglesia. Claro. La gente me miraba, comentaba. Mira, este no es el... Venían algunos y me preguntaban, ¿usted es el relator? ¿Usted es? Eso ¿Qué no hace es. acá? ¿Viste? ¿Cómo que hago acá? Vengo a escuchar la música. Y como yo no lo tenía en mi radar a Dios, ni a Jesús, ni a nada, ni al pastor. Claro. Y tomé esa decisión. Pero los problemas Tremendo. te cercaron de alguna manera y No, pensaste, mal. y yo pensaste no que era estaba una acostumbrado. salida. Yo venía de 55 años de vivir bien Ajá. y de no deberle nada a nadie y de resolver todos mis problemas sin apuros. Y de pronto tuve ¿Te 2 diste- o 3 meses terroríficos. Y Notaste que vos no podías todo. no, aparte saqué las cuentas y digo, yo voy a vivir así 5 años, no puedo, Claro. no aguanto. Se sonaba el celular y a mí se me llegaba el corazón hasta acá porque tenía una cola de gente reclamándome cosas. Y dije, no, esto así no sigue. Y no se me ocurrió pedir ayuda a nadie. Vos fíjate, yo iba a la iglesia. Pero no se te pasó por la cabeza decirle, tengo este problema, ¿qué pueden hacer por mí? No. Para nada. Ah, ¿será porque siempre te la arreglaste solo? Claro. Aparte, primero, yo nunca había tenido problemas muy grandes. Nunca había tenido problemas gravísimos. Y había tomado con naturaleza que se muera mi papá, que se muera mi mamá, porque me parecía que era como una cosa natural, completamente lejos de la fe. Cuando alguien me hablaba de la fe, yo decía, no tengo el chip conectado, yo no me llega nada de lo que vos me digas, me llega, no te gastes. Sí. Hablemos de otro tema. Claro, no, Claro. no insistas. Sí. Yo pensaba que Dios era para los débiles. Claro. O sea, hay una frase, ¿no? Y mirá, Andá a Pablo, llorar a la iglesia. fíjate ¿no? qué detalle. En el momento que yo estuve más débil en toda mi vida, el único que estuvo ahí fue Dios. Mirá. ¿Y cómo eso se- me sacudió. Porque vos pensaste en la idea de la muerte como una salida, pero incluso caminaste hacia eso. Sí. Ajá. Sí, estaba a punto de ejecutarla y escuché al pastor Elías Galvano cuando sube al púlpito, dice, Dios es bueno. Ajá. Eso es lo primero que dice. Y yo estaba decidido a tirarme de la azotea y lo escuché a él que me decía eso. Y me di vuelta porque no es que yo escuché como que me hablaban una cosa adentro. O sea, de mi vos ya corazón, tenías el adentro de mi momento, ya cabeza. habías imaginado el momento, ya No, estabas, ya estaba ejecutándolo. ya estaba en ese momento. Ah, Sí, a 7 metros escuché. Dios es bueno, la voz de él, que incluso se lo he dicho porque él sigue diciéndolo. Y lo dice cualquiera y a mí no me pasa nada, pero cada vez que lo escucho a él decirlo como que me da un choque eléctrico. porque Sí, vuelve claro. ese episodio. Vuelvo a la azotea. Claro, Y fue difícil. claro. Y bueno, me di vuelta, vi que no era él que estaba ahí. O sea, digo, estoy tan trastornado que estoy escuchando voces. cualquier cosa. Y encaré de nuevo y él me gritó otra vez, más fuerte. Y ahí como que recién en la segunda vez como que me cayó la ficha. Digamos, me cayó todas las idas a la iglesia, todos los sermones que había escuchado, Dios es todas bueno. las prédicas, todo junto me cayó. De repente vino ahí. Y me aplastó, digamos, y ya no pude salir. Qué impresionante, Walter Hugo, porque no solamente Dios es bueno, sino pudiste descubrir que Dios te amaba personalmente, ¿no? Porque Sí, yo siempre, en un instante tan... En la tan- presentación que yo hago del libro, me dijo Marcelo Lafitte, presentá, hace una cosita, contate un poquito tu historia, meter a la gente en tu vida. Y yo lo hago eso, en las iglesias donde voy, hago esto. Y cuando hago el recuerdo de la situación, hay momentos en que me quiebro y se me pone la piel de gallina porque yo vuelvo a la azotea. Yo vuelvo a vivir esa sensación y vuelvo a escuchar ese momento. Y yo digo, yo no lo andaba buscando a Dios, no estaba desesperado, yo no clamé al Señor. Cosa que hago ahora que Él me salvó. Claro, ahora sí. Pero yo en ese momento era yo solito mi alma. Y Pero de Dios sí pronto, te buscaba. Él se me Dios presentó te de esta manera, buscaba. cuando yo lo llamo, obviamente, lo llamo a Elías y le cuento, digo, mirá, me pasó esto. No se lo podía contar, me ahogaba, lloraba, estaba En un estado, trastornadísimo. claro, un estado muy... O sea, hacía media hora había querido suicidarme, o sea, estaba
pasado de loco. Y él me dice, esto fue Dios. No fui yo no estaba ahí. Yo estaba con mi hija, mirando televisión. Estabas vos, solo. Eso fue Dios que te puso esa voz ahí. Entendelo, me decía. Y yo, viste, como que estaba todavía viviendo el trastorno. Eso no se te va rápido. No, ¿no? No es que uno... No, pero empecé a sentir una paz cuando entraba al templo. Ajá. Yo entro a los lugares que tienen que ver con a las iglesias, a los lugares donde hay una unción, donde hay algo como que me conecté el chip. Claro. Ahora tengo el chip conectado, entonces como que tengo una sensibilidad. Claro. De que lo capto. Es así. Y me pasan cosas que... Es así. Porque, bueno, la palabra de Dios habla de esto, ¿no? De que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque son locura para él. Porque solo se han de discernir espiritualmente. Y si eso está muerto en mí, yo no tengo cómo percibir ese mundo espiritual, me es ajeno, me parece un delirio, me parece una locura. Y ahora, cuando uno cruzó ese umbral y puede relacionarse con Dios, empieza a descubrir, che, pero hay otro mundo acá. Y me entró como, viste, esa desesperación de decirle a todo el mundo, mira lo que descubrí. Sí, sí. Vení, sumate, no sabés lo que es eso. Sí, sí, hablas de eso. Bueno, pero también tengo el pudor, viste, de decir, porque yo viví 55 años rechazándolo, digamos. Ah. Y buscando todas las excusas para decirle que no al Señor. Entonces yo sé lo que piensa el que no está con... Porque, a ver, a la iglesia vos no venís cuando si estás bien. Si vos creés que está bárbaro, no venís a la iglesia. Normalmente no. Vos venís a la iglesia si tuviste un quebranto económico, si tuviste un quebranto de salud, si perdiste un familiar muy querido, si tenés una enfermedad. Entonces debiste decir, ateo hasta que se empieza a caer el avión. Bueno, yo sé que la gente es así. La gente tiene vergüenza, tiene miedo y tiene un montón de prejuicios. ¿Vos sabés que entonces yo no los quiero convencer de nada. Yo les doy mi libro y digo, lee esto. Ajá. Léelo y después me contás. Vos sabés que estuve con un... Ya partió, ¿no? Con un ilustre escritor y humorista rosarino, cuando comenzó a deteriorarse físicamente, el negro. Tuve la oportunidad de estar en su estudio, charlando, una linda entrevista que le pude hacer, y tuve la ocasión de compartirle del Señor y de invitarlo a creer, porque él me había comentado que no estaba en su radar Dios. No lo expresó de esa forma, pero que no negaba que Dios pudiera estar, pero que él era para los otros. No podía entender eso. Y cuando tuvimos ocasión de hablar sobre su enfermedad y que él veía el progreso de eso, decía, ahora me da pudor pedirle ayuda. Ahora me da vergüenza decirle que necesito ayuda, ¿no? Porque el hombre cuando está lejos de Dios cree que Dios le va a decir, ajá, ahora venís. Y no es así. Por eso tiene fuerza el testimonio. Porque si alguien está pasando por una situación, no digo parecida porque no se lo deseo a nadie, pero si alguien está con dudas y cosas así, che, pero es este tipo, ¿qué es lo que me está comentando? Yo digo, yo no quiero pretender que este libro te cambie la vida. Yo te voy a contar cómo me cambió la vida a mí. Claro. Y vos ve. Y yo creo porque sé que es Walter así. Hugo, la realidad de todo ser humano, de todo, sin excepción, esto le atraviesa al rico y al pobre, al educado y al ignorante, de la misma manera. Somos todos seres que sufrimos y que aunque uno pueda decir, bueno, en algún momento yo no he sufrido tanto, no he tenido tantos problemas, siempre comparativamente, que tal vez mirando lo que a otro le pasa es mucho más grande de lo que me pasa a mí, pero el dolor es intrínseco, es del ser humano, está vinculado a nuestra realidad, a nuestra existencia. Sufrimos y a veces, como te pasó en tu caso, a veces nos encontramos con el límite nuestro, es decir, acá yo no tengo respuesta frente a esto. Bueno, por eso yo creo que en gran medida estas circunstancias son una oportunidad. Son una oportunidad. Y es interesante porque tal vez, llegando a este punto de la conversación, estamos hablando entre nosotros, pero del otro lado, sabés que algunos están por ahí. Sí. Gracias a Dios. Y muchos, como
te pasó en tu vida y como me ha pasado en la mía. Estamos tal vez llegando al límite, ¿no? Llegando a decir, yo no puedo más, no puedo más. A veces no sabemos cómo pedir ayuda, porque nunca la pedimos, o porque donde la pedimos no hemos encontrado. Y creo que lejos de ser un drama esto, es una oportunidad. A mí me gusta mirarlo como la gran oportunidad que Dios tiene para obrar en nosotros. Y creo que en tu caso, por lo que veo tu presente, este libro de alguna manera plasmó eso, de esa azotea sin ninguna esperanza, sin ninguna salida, a este presente. Dios realmente torció la historia de tu vida. Sí. Para bien, ¿no? Sí, para bien. Me ha mejorado en todos los aspectos. Yo me doy cuenta, por ahí me da pudor decirlo porque se trata de mí, pero digo, yo a veces me pongo a analizar cosas que hice y me cae muy mal, digamos. Qué tipo desagradable que era en algunas ocasiones. Porque empecé a entender un montón de cosas a partir de descubrir que hay otras cosas. Yo hace 3 años que me enteré que yo disfruto mucho más dando que recibiendo. Mirá, que ahí hay un valor impresionante, ¿no? Sí. Y que no siempre tenés que dar un Rolex. Claro. O unas zapatillas de 1.600 pesos. A veces le das un bombón a alguien y esa persona se emociona. Sí, mucho. Sí. Entonces voy a decir, pará, acá hay una escala de valores que yo la tenía completamente retorcida. Porque yo pensaba que dar era dar mucho. Entonces yo decía, no tengo para dar. Claro, cuando tenga lo mejor. No, más vale que me lo den a mí, que me den y que me den mucho a mí. Yo necesito. Sí, y de pronto empezás a ver que decir, ser solidario, trabajar en cuestiones que todas las iglesias tienen. Y vos decís, mirá qué bueno que Walter Hugo, descubriste la vida. Porque sí. Vos decís, bueno, vos tuviste éxito profesional, lograste sueños que alcanzar que poca gente alcanza. Sí. Decir, bueno, quiero trabajar en ese lugar y ahí llego y poder tener éxito profesional, pero eso no es todo en la vida. No, yo tenía, por eso te digo, los valores completamente trastocados. Yo era el decorado. Y este programa necesita del decorado. Pero el programa es esto. Claro. Nosotros acá, comunicando. Claro. El decorado está ahí, mañana será otro. Y el año pasado capaz que era otro. Y bueno, yo era el decorado. Yo estaba en la superficialidad, en la cuestión del mundo, claro. En las cuestiones de la carne, claro. En donde los placeres no tenían nada que ver con lo que es realmente sentirse feliz. Claro. Walter Hugo, la verdad que conocer parte de tu historia, de tu vida, nos llena de alegría saber que Dios está obrando. Y que además, ¿sabes qué es lo curioso? La multiforme gracia de Dios. Porque yo jamás hubiera imaginado que alguien podía acercarse al Evangelio porque le gusta escuchar música, ¿no? De hecho, le suelo dar poca trascendencia al tema. Sin embargo, Dios usa lo que Él quiere, y cómo quiere y cuándo quiere. Y saber que Dios está obrando de tantas y diversas maneras. Tal vez en esta charla que tenemos hoy aquí, hay personas que están diciendo, uy, ¿cómo me gustaría conocer eso que conoció Walter Hugo? ¿Cómo me gustaría tener eso que le pasó a claro. ¿No? A mí me pasó eso, las primeras veces que iba a la iglesia, veía las reacciones de la gente, y en un momento dije, wow, que yo sentía, y aparte yo me había convencido de que tenía el chip desconectado, entonces decía, oh, ¿cómo me gustaría que tener me pase algo de eso, ¿no? Mirá cómo está esta persona, por ahí estaba llorando, cantando una canción. Y a mí no me pasa nada. Claro, yo no lloraba cantando las canciones, ahora sí. Ahora conozco a Dios. Walter Hugo, gracias por venir. La verdad que gracias a vos por invitarme. Yo deseo de todo corazón. Me siento muy bien. Esta experiencia que nació en tu vida hace escasos 3 años. Digo porque siempre digo cuando hago mis oraciones, viste que los pastores dicen hay un propósito, entonces Dios tiene un propósito, pero digo, bueno, me sacaste de allá, ahora tirame con el propósito. Sí, pero el decime propósito, qué es lo que querés que haga. Pero, acá estoy. Pero sin duda. Hasta que vos quieras. Sin duda que Dios tiene grandes cosas con tu vida.
Hay un detalle importante que uno no tiene que perder. Yo camino con Cristo hace más de 40 años. Y como en tu profesión, como en el relato, una de las cosas que uno no tiene que perder es el primer encanto, el primer amor, ese deseo de relatar, de mirar un partido y de anticipar la jugada y poder decir y gritar ese gol, ¿no? Ese sueño de ese chiquilín que estaba ahí en el arco relatando el partido, sí, que sigue estando presente, es muy importante en lo profesional, porque cuando uno se insensibiliza, cuando uno pierde el gusto por lo que está haciendo, deja de transmitir. Y en la fe pasa algo similar. Lo peor que nos puede pasar es profesionalizarnos, de tomar esto casi como una profesión más. Sin embargo, esta experiencia que nació de una manera tan impactante, ¿no? Como la contaste, va a ir creciendo y puede seguir creciendo. Mi profesión me ayudó mucho en el tema de manejar las emociones, porque yo tengo que tratar de mantener el fuego del que escucha el partido, aunque el partido sea un bodrio, claro, y que haya terminado 0-0, yo lo tengo que dejar más o menos embalado al tipo que está escuchando. No mintiéndole ni exagerándole, pero por lo menos tocándole otras fibras. Y eso me entrenó bastante, porque yo ahora disfruto y me permito emocionar. Y cuando hago la presentación y cuento determinados pasajes, por ahí me quiebro. Y he tratado de que eso no me suceda. Y tanto Elías, el pastor, como Marcelo Lafil me dicen, no, la emoción es genuina. Ojalá te sigas emocionando cuando lo presente por 15ª vez. ¿Sabes por qué? Para que no te acostumbres. No, claro, no, porque lo de Dios es tan grande. Lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por tu vida. La gracia de Dios es tan inconmensurable que uno no debe perder la admiración por eso. Así y alcanza con tan poquito. Con tan poquito, darle el corazón, ¿no? Digo, si hacerle un soplo de tu aliento a mí me es suficiente. Claro. Lo quiero todo para mí. Walter Hugo, gracias por venir. Ha sido un gusto charlar contigo. Para mí fue un gusto. Y esta es tu casa cuando quieras pasar. Muchas gracias. Sin lugar a dudas. Linda historia, impresionante. ¿No nos dijiste, Walter Hugo, dónde se puede conseguir este libro? Lo presento en las iglesias. En las iglesias que tenés un Facebook, un lugar donde ubicarte. Sí, tengo el Facebook Walter Hugo. De Walter Hugo se contactan contigo. Sí, por ahí, obviamente. Buenísimo. Walter Hugo, la historia, la Biblia, el fútbol, la radio, a puro cuento. No perderse. Yo lo voy a leer, Lo voy a leer. Fue un gustazo tenerte. Y con ustedes, si nos tiene paciencia, 30 segunditos y nos volvemos a encontrar. Estamos en vivo, Tengo aquí pendiente la lectura de todos los llamados, lo que resta del programa. Quédese con nosotros, ya volvemos.